rápidamente nos vamos hasta el Senado. Tomamos señal porque se presenta el informe final de la CBI. Adelante. A renglón seguido entramos a lo que es el informe en sí, ¿verdad? A lo que es el informe en sí. Estoy explicando la estructura del informe en este momento, ¿sí? Esto es todo estructura del informe. A renglón seguido entramos en una breve consideración de definiciones con respecto al lavado de dinero y lavado de activos y los mecanismos de lavado de activos. ¿Por qué? Porque creo que es importante conceptualizar, ¿verdad? Nosotros tuvimos visitas incluso de personas, ¿verdad? Tuvimos visitas de personas que nos traían casos particulares de repente de ilícitos, vamos a decir, que no hacían a la relación con respecto al tema en cuestión, ¿verdad? Ahí vimos el tema de los delitos conexos, ¿verdad? Los delitos conexos, y entre los delitos conexos tratamos el tema de contrabando de cigarrillos y la supuesta red de lavado de dinero vinculado a Horacio Cartes Jara. El título de este responde directamente al documento que ustedes ya habrán visto de inteligencia financiera y usa este mismo título, es decir, no es un título agregado de nuestra parte, es un título que está en el informe de inteligencia financiera. El segundo eje, ahí se trata de todos los aspectos que hacen al tema de la industria tabacalera y las sospechas nacionales e internacionales con respecto a la vinculación del lavado de dinero, ¿sí? Luego entramos al tema del contrabando introducido al país y su posible red de cómplices. Tratamos la economía subterránea inicialmente, damos aspectos centrales con respecto a comprender un poco qué daño nos está haciendo al país el tema del contrabando. El contrabando de mercadería introducida al país y el modus operandi de los contrabandistas. Y ahí pasamos a describir algunos casos emblemáticos. O sea, quiero dejar algo en claro. Cuando hablamos de cada uno de los delitos conexos, tocamos 1, 2 o 3 casos emblemáticos, ¿sí? Porque es imposible en 2 meses y un poquito agarrar y tocar todos los temas absolutamente. Entonces quiero dejar un poco claro esa limitación, vamos a decir, de todo esto. Lo que sí es tomamos los casos más emblemáticos de tal manera a que puedan pintarnos un poco todo el panorama, ¿verdad? Y aquí entramos al tema del operativo Tartufo. Ustedes recordarán que vimos en la reunión anterior este tema de la filmación en la caseta, ¿verdad? Y yo creo que fue una operación excelente de trabajo de la unidad anticontrabando, ¿verdad? Pero fíjense cómo vamos entrando en detalles con respecto a estos puntos, porque ese no es un mecanismo de coima nomás, es un mecanismo de recaudación. Entonces el problema es por qué no se siguió el caso de las operaciones, vamos a decir, de contrabando conocida como Chacoí. El operativo, fíjense, el operativo de cerca de Pedro Juan Caballero, que detrás de un operativo que iban a buscar drogas, encuentran unos cargamentos de contrabando a 500 metros de la frontera seca
de Brasil que ya conecta con todas las rutas. Entonces el problema, la pregunta aquí es ¿de quién es la logística? ¿De quiénes eran los camiones? Y eso están en videos incluso que fueron publicados. Es decir, las 20, 30 lanchas de gran porte, los tractores, ¿a quiénes correspondía eso? Es decir, se incauta la mercadería fuera de la zona primaria y finalmente no. Entonces son los aspectos que van enriqueciendo, vamos a decir, a cada uno de estos. O el caso de los 40 camiones Nita Enramada, ¿verdad? Es así, Amalia, es tiempo de retomar la información de la mañana que tiene que ver con este informe de la CBI ante los legisladores. Esta es la señal, está haciendo uso de la palabra el doctor Jorge Querey. Es una declaración desde mi punto de vista y con todo respeto bastante irresponsable, ¿verdad? O sea, me imagino que los brasileros deben estar adorándonos por reivindicar nosotros el contrabando de salida, ¿verdad? Y el de entrada, es decir, todo forma parte, pero sin embargo el Estado pierde millones. ¿Y saben por qué? Porque nosotros teníamos a la industria tabacalera defendiéndose, diciendo, nosotros le vendemos, nuestros cigarrillos, etcétera, etcétera. Más allá de la discusión sanitaria, más allá de la discusión tributaria, más allá de la discusión de la discusión política incluso que tiene este alcance, yo le digo lo siguiente: este tema no puede ser manejado de esa manera, porque incluso eso es mentira. No sé cuánto alcanzará, pero la renta empresarial es algo que en momentos tan necesarios como ahora debiera ser un instrumento de recaudación. Y es un impuesto directo, no es un impuesto indirecto, es más justo ese impuesto. Y sin embargo, las empresas intermediarias quiero que me pongas un poco ese diagrama, ese donde están las empresas intermediarias y los consolidados, donde están los... No, más atrás, ¿no? Puede buscar, por favor. Los importes consolidados y las empresas intermedias. ¿Te acuerdas? Bueno, no es ese, antes, ese creo que es. No, antes de eso. Ahí está. Bueno, entonces, nosotros tenemos aquí la industria tabacalera. Bien, es lo que está señalando Jorge Querey, el médico senador de la Nación, que es presidente de esta Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero. Esto se está presentando a esta hora frente a los legisladores, y la parte gruesa también de este resultado final queda reservada para el gobierno norteamericano, evidentemente tras las denominaciones de significativamente corruptos. Esta comisión va a enviar también los datos que ha conseguido tras la comparecencia de varias personas que fueron llamadas en su momento. Ya en instantes vamos a retomar esta señal. Tiempo de trabajo en vivo y en directo, de vuelta a la señal que se da justamente en el Poder Legislativo. Habla Basilio Bachi Núñez, señal de Fernanda Chamorro. Tomamos el audio, adelante. Por la cuestión política. El presidente es candidato a vicepresidente. Hugo Ramírez es candidato a senador de Fuerza Republicana. Y por eso estaba diciendo que no hay una igualdad. Usarqui es candidato a senador, el otro es, creo, Avalo Mariño, candidato a diputado. Y imagínense que yo soy representante casualmente del equipo que va a ganar en las internas y las generales, entonces de por sí ellos van a jugar a matarnos. ¿Y por qué no se queda usted, diputado, a esperar todo lo que diga Querey y después da su versión de manera formal ahí para mostrar su disconformidad? ¿En qué suma? Acá yo estoy dando mi disconformidad frente a usted, frente a la prensa, frente a la ciudadanía. Ahí ya está todo escrito lo que se tiene que escribir. Entonces ya no cambia nada, el informe ya está. Entonces por eso salí. Seguramente después los otros colegas van a tener la oportunidad también de que ustedes le pregunten
cuestiones de lo que hablamos, pero mi posición seguro va a ser diferente a la de ellos por el motivo que le estoy diciendo. Todos son candidatos y ahora es todos contra Honor Colorado. Todos estos meses usted no pudo entonces añadir más cuestiones, más datos de lo que interesaba. Primero vos me cuestionás por qué estoy presente, después por qué me retiro. Entonces decirle al que te está diciendo las preguntas que yo soy un legislador electo por mi departamento, entonces vengo, participo de la sesión, casi nunca falté como otros colegas, entonces ahora me retiro porque tengo otras reuniones. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Estos meses no pudo usted aportar más datos. Bueno, se retira de esta manera abruptamente ya el diputado Basilio Núñez. Él desde un inicio hablaba de que se trata del informe que están dando a conocer aquí en la sala de reuniones de la presidencia del Senado. Se trata de un informe sesgado. Hablamos del informe final que están presentando a estas horas, de hecho, a través de una transmisión en vivo de TV Senado, los miembros de la comisión bicameral que investigaba hechos de lavado de dinero y delitos conexos, teniendo en cuenta estas últimas semanas ya de trabajo, la finalización por sobre todo del informe que ellos fueron realizando. Son más de 30 carpetas que más temprano traían en carritos y hacían ingresar, y son algunos de esos datos y documentos que están ahora dando a conocer. Lo que específicamente estaba haciendo el senador Jorge Querey, presidente de esta comisión, es hablando específicamente de las deficiencias del Ministerio Público, también de la unidad interinstitucional anticontrabando y también de la Armada Paraguaya en lo que son las zonas más conflictivas y más delicadas en torno al contrabando de cigarrillos que sale desde nuestro país, particularmente hacia el Brasil. En ese punto se estaba deteniendo el presidente de la comisión y es ahí que es interrumpido en este sentido por el diputado Basilio Núñez, que le anuncia que se trata de un informe totalmente sesgado, el que él estaba dando a conocer, totalmente direccionado solo a hablar de contrabando de cigarrillos y no se centra en contrabando de otro tipo de productos. Por eso él mostraba su disconformidad y ya anunciaba su retiro de la sala y de toda esta reunión, totalmente disconforme con las ideas y con los datos que se estaban dando a conocer y que continúa, de hecho, por el momento. No sé si tenemos, ustedes me confirman para ir escuchando lo que todavía va detallando el presidente de la CBI en el interior de la sala. Es que, Fernanda, en instantes vamos a retomar de vuelta la señal de origen de lo que tiene que ver con esta reunión, pero llama mucho la atención lo que estás comentando, es decir, se incidentó una vez más lo que tiene que ver con un acto público, es decir, lo de Basilio Núñez ya no sorprende en ese versus que suele tener en cada sesión, principalmente con Celeste Amarilla. Ahora va y se enfrenta a Jorge Querey, hablando entonces de un informe casi direccionado y termina retirándose de esta forma. ¿Es el único que ha tomado esta conducta, Fernanda, en medio de toda la exposición de Querey y todo el equipo de la CBI? El único que ha salido posterior a esto, ellos continúan, está en el interior el senador Juan Afara, está también el presidente, como les decía, el senador Jorge Querey, está el diputado Hugo Ramírez y también el diputado Jorge Ábalos Mariño. Son ellos los que continúan en el interior. Continuaron ellos escuchando todo el informe que da primeramente el presidente de la comisión, y de igual manera él estaba diciendo también si alguno de los demás miembros quería hacer otro tipo de aportes. Lo único que decía Basilio Bachi Núñez al salir, momento en que le informaba al presidente de la comisión de esta decisión, es: usted se centró netamente en hablar solo 30 segundos de las deficiencias de la Armada Paraguaya, y posterior a eso ya la extensión que se está realizando, hablar de contrabando de cigarrillos y específicamente de la empresa Tabesa, es demasiado evidente que se trata de un informe sesgado. Era lo que le decía el diputado al senador Jorge Querey antes de su salida. Bien, Fernanda, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a volver contigo en cualquier momento, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Compañera Fernanda Chamorro, nuevamente ahí desde el Senado. Revisados por los funcionarios y revisados por todos aquí los componentes de la comisión. Cada uno de los miembros de la comisión ha tenido acceso a toda la base de datos que ha sido entregada digitalmente y que consta en documentos de entregas de acuses de recibo. Es más, hemos tenido pedidos de informes y aportes de cada uno de los colegas aquí presentes, así como también de otros colegas como el senador Enrique Riera y la senadora Desiree Masi, ¿verdad? Y que sus equipos han trabajado
aportando algunos aspectos importantes y relevantes para esto. Lo que hemos hecho ahora básicamente, si bien hay ya un conocimiento porque todos tuvieron acceso a esto, es explicar la estructura del documento, los pedidos de informes, las respuestas a los diferentes pedidos de informes que hemos tenido. Finalmente entramos entonces a los delitos conexos del lavado de dinero. Entramos a los delitos conexos y analizamos tráfico ilegal de cigarrillos y su vinculación con el expresidente Horacio Cartes, presuntamente involucrado en esto, y las tabacaleras citadas en este documento. ¿Por qué eso? Porque los documentos de inteligencia financiera expresan este mismo título. No es un título al cual nosotros le hayamos asignado. Posteriormente analizamos todas las tabacaleras y los riesgos que han hecho que se hagan estas investigaciones de inteligencia financiera. ¿Cuáles han sido eso? Han sido intercambio, vamos a decir, entre empresas, préstamos no justificados entre empresas, inconsistencias en los balances en uno y otro lado de los clientes, compra y recompra entre las mismas empresas, operaciones de sobreproducción que no son consumidas ni tampoco exportadas legalmente. Hemos identificado las empresas intermedias que están, vamos a decir, vinculadas a la adquisición y a la comercialización de la industria tabacalera, que muchos de sus directivos, algunos de ellos que se han negado a comparecer ante esta bicameral, tienen frondosos antecedentes en el exterior con respecto a tráfico ilícito de cigarrillos, a lavado de dinero, a narcotráfico, en referencia hecha por documentos del Ministerio Público Federal del Brasil y de la Policía Federal del Brasil. Internacionalmente hemos recurrido para acceder a documentos que tengan relación con dos cosas. Uno es el corredor logístico en que se ha convertido Paraguay para todos estos delitos precedentes y para el lavado de dinero. Y en segundo lugar, a la información del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de un informe de Stuart Page y Vanessa Neumann, donde hacen referencia del control total del tráfico ilícito de cigarrillos y de drogas en el Brasil por parte del PCC, el Comando Vermelho y el Hezbollah, ¿verdad? Partido incluido dentro del concepto de los Estados Unidos y de varios países como terrorista. El control de ese negocio en el Brasil. Y lo llamativo consta en los documentos que se hacen referencia de operativos en el Brasil, de que a quienes recurrir en Paraguay para justamente tener la logística correspondiente y el camino para poder traer los cigarrillos de contrabando o las drogas o incluso el arma tráfico, donde en esos informes consta que 60% de las armas de bajo calibre que ingresan de contrabando al Brasil lo hacen a través de Paraguay y 80 o más % de las armas de grueso calibre lo hacen a través de Paraguay. Por lo tanto, estamos hablando de un corredor logístico que es el corredor logístico de la criminalidad internacional. Por eso, las recomendaciones finalmente que debieran de tener en este punto resulta muy relevante lo que la Fiscalía y el Poder Judicial pudieran hacer, que pudieran llevar adelante y declarar culpables a los que sean culpables, investigar adecuadamente y si hay inocentes, declararlos inocentes. Pero la justicia debe hacer su trabajo. Hemos ido a los otros delitos precedentes. Contrabando. Contrabando está desarrollado extensamente en el documento
y creemos de que la institución de la Armada de la República, la Dirección Nacional de Aduanas, la Policía Nacional deberán ser investigadas. No digo todos los recursos humanos o institucionales precisamente, pero parte de estas instituciones forman parte del esquema de protección de estos sistemas. Los operativos llevados adelante en Salto del Guairá, en el río Paraná, a todo lo largo, hay cuarteles de la Armada, puestos de la Armada. En medio de esos, y ustedes en el informe final van a poder ver, cuando se publique, van a poder ver de que esos puestos, esos puertos clandestinos están en medio de los cuarteles de la Armada. Aquí en Itanramada, que también he conocido el caso Itanramada, ustedes recordarán que un periodista filtró unos videos que hacían referencia a la entrada y salida de 40 camiones, pero los videos no terminaban ahí. Hay videos de días anteriores en los cuales se observan más de 120 camiones en el predio. El comandante Velázquez había dicho, no es en la Armada, era al costado, sí, entraban por un camino del costado de la Armada y era en el fondo de la Armada en la playa, donde se cargaban los más de 120 camiones que estaban cargando contrabando. Ese es el impacto a nuestra vida económica nacional, a nuestros productores, a nuestros industriales, a nuestros campesinos. Y ese es el daño que se está haciendo. Y desde las instituciones que debieran cuidar eso, no solo no lo están haciendo, sino que algunos de ellos, algunas personas de estas instituciones, se convierten en protectores y cómplices. En el operativo de Salto del Guairá, en 3 de los 5 puertos se encontraron personal militar armado, vestido de civil, pero después identificados, que consta en la denuncia que era personal militar de la Armada, protegiendo estos puertos clandestinos. Entonces estamos hablando de una serie de situaciones que desnudan a cuerpo entero. Muchas de las cosas se saben. Muchas de las cosas ya ustedes, los periodistas, han dicho. Se ha explicado muchas veces. Pero hoy tenemos base documental. Y va a ser público. Todo esto va a ser público. Eso es lo que la comisión va a sugerir al presidente del Congreso. Lo otro, tema narcotráfico. Se hace un recuento de las principales operaciones y se analiza la vulnerabilidad de otras situaciones. Filtraciones, caso Araí 2, que no pudo ser llevado adelante porque se filtró y se avisó básicamente de que estaba ocurriendo eso. El tema del control portuario y de aduanas para el tráfico a nivel internacional. Ustedes saben los casos de las toneladas que fueron tomadas en Europa. Algunos operativos exitosos, como el caso de Fernando de la Mora, etcétera. Pero tenemos en claro, aquí hay una ruta que el narcotráfico utiliza con el tráfico de cigarrillos, con el tráfico de armas, y es el mismo corredor logístico. Finalmente abordamos con muy pocos elementos el tema de terrorismo. Los documentos que pudimos tener directamente fueron de 2 casos ya, vamos a decir, resueltos, el caso Ijazi y el caso Baracat, ¿verdad?, que han sido casos de público conocimiento. Y finalmente las sospechas estas de los informes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con respecto al tráfico ilícito de cigarrillos en el Brasil y de drogas y armas, ¿verdad? Finalmente tratamos de dar un enfoque global, un poco, una idea general del corredor logístico, de las responsabilidades institucionales, y esto va a ir acompañado de sugerencias al presidente del Congreso, donde en primer lugar aquí la sugerencia es que sea pública esta documentación. En segundo lugar,
es que esto se traslade al Ministerio Público de tal manera a que lleven adelante lo que corresponde institucional y jurídicamente, y finalmente también al Poder Ejecutivo, porque resulta perentorio hacer correcciones. Un ejemplo ahí, la UIC no puede seguir teniendo 5 funcionarios si es un problema de Estado. Si es un problema tan grave para el país, no puede tener 5 funcionarios. Y siendo solo una coordinación de lo que se trata, y aquí está evidenciado con los videos que ustedes van a poder tener acceso, en el caso de Itan Ramá, de qué manera en realidad filtran y actúan de protección a estas organizaciones criminales. Finalmente, no quiero dejar de agradecer a los funcionarios que han trabajado, senadores, diputados, a los funcionarios que han trabajado intensamente. Aquí no hay, reitero, aquí no hay opinión personal ni titular. Aquí hay documentos que han sido resumidos de inteligencia financiera, otros de datos abiertos y otros de organismos internacionales que tienen que han tenido relevancia. Concretamente, senador, de todos estos casos que usted detalla, ¿cuáles son los casos que podríamos decir se enmarcan como casos nuevos y qué tipo de hechos penales se pueden visualizar para enviar al Ministerio Público? Bueno, a ver, los hechos nuevos, yo creo que se trata de confirmar la ruta logística del tráfico de las diferentes organizaciones criminales. En segundo lugar, creo que es importante el tema en relación al tráfico ilícito de cigarrillos y las empresas que están involucradas con altos indicios, y ahí está el listado de empresas, ustedes van a poder acceder y a los antecedentes de esas personas y de esas empresas con respecto a ellos, que son los que adquieren el cigarrillo, entre comillas, se revenden entre sí y después el cigarrillo desaparece y no pagan impuestos, porque debieran pagar impuestos, pero va al Brasil. Y va al Brasil a una organización que está vinculada al narcotráfico y al terrorismo internacional. Creo que eso es la finalidad del informe. Yo lo que creo que hay que entender en esto, aquí van a haber seguramente cosas, y yo puedo puntualizar en algunas cosas nuevas, que sea el titular, etcétera. Pero aquí lo importante es entender de que hay un mecanismo que está operando para las organizaciones criminales y lo está uniendo en un solo aparato logístico, sea de tránsito o sea de lavado de dinero. Por lo tanto, creo que para mí, por lo menos personalmente, eso es lo más relevante de esto. También hay otros que dejé de citar por razones obvias. Aquí hay todo un análisis de casa de cambio. Todo un análisis, porque el sistema financiero, casas de cambio y cooperativas, algunas cooperativas y algunas casas de cambio participan activamente del tema del lavado de dinero, para lavar dinero a través de esas herramientas. Las documentaciones van a ser enviadas al Congreso norteamericano, como se habló en algún momento. ¿Cómo se define eso? ¿Por qué no compartimos un poco el micrófono? Esta casa de cambio son del mismo grupo empresarial. Entonces, el tema que me preguntas, en primer lugar, esa fue una resolución de la Cámara de Senadores a propuesta del senador Busarquis, ¿sí? Entonces, en particular, la propuesta que voy a hacerle al presidente es que a los organismos internacionales se los envíe. Creo que es muy relevante que los organismos internacionales seamos colaborativos, porque estos son delitos transnacionales. En relación a los congresos, y sí, yo estimo que los norteamericanos tienen buena parte de esta documentación, ¿verdad? O sea, estimo que tienen estos datos, pero lo enviaremos, y creo que hay que enviar también a Brasil, a Argentina y a Bolivia. Ya en minutos continuamos con más noticias.